Hola, bienvenido a esta clase 5 de homilética bíblica y oratoria. Estamos avanzando, desmenuzando un poco todo lo que tiene que ver con el bosquejo, cómo ir armándolo. Ya hemos revisado algunas de las partes, texto bíblico, tema, título, introducción, enfoque u objetivo. Y hoy vamos a ver el tema de las divisiones mayores. Porque a ver, yo ya tengo la cabecera, la introducción, la primera cucharada, y ahora ya necesito el condumio, el plato fuerte, que es básicamente las divisiones. Como te decía, dependiendo del autor o del maestro, esto puede variar un poco, pero para nuestro aprendizaje nosotros vamos a dividirlas en divisiones mayores, divisiones menores y divisiones subordinadas. Las mayores se identifican usualmente con números romanos, ¿no? Con los palitos, con la I, ¿no? Número romano. Se escribe con mayúscula y básicamente mantienen el equilibrio del bosquejo. ¿Qué quiere decir? Son las ideas principales, los conceptos más amplios. A diferencia de las menores, que se identifican con números arábigos. Los números arábigos son los números que nosotros usamos normalmente, 1, 2, 3, con minúscula, y explican la división mayor. Es decir, que de lo que yo estoy hablando, pensemos de el amor de Dios en mi división mayor, yo en mi división menor voy a hacerle preguntas como, por ejemplo, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué me dice la Biblia sobre el amor de Dios? ¿Cómo se refleja el amor de Dios? A mi división mayor, a través de preguntas o de textos bíblicos, lo refuerzo en mis divisiones menores. Y finalmente, si hay algo más que explicar de la división menor, o de la división menor sacamos otro punto, nosotros la vamos a realizar en las divisiones subordinadas, que las divisiones subordinadas se les identifica también con los números arábigos, y para poder diferenciarla se la pone entre paréntesis, ¿ok? Y es la explicación de las divisiones mayores. Ahora, tomando el ejemplo de Juan 3:16, esperemos un ratito para poder estar ahí, perfecto. Nosotros, Juan 3:16, lo hemos dividido textualmente en función a sus puntuaciones, o en función a los temas que trata. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una idea ahí, coma, que ha dado a su Hijo unigénito, coma, para todo aquel que en Él cree, punto y coma, no se pierda, coma, mas tenga vida eterna. Yo de un versículo, fragmentándolo en diferentes temáticas o en diferentes ideas, voy a tener el material para mi división mayor. Entonces, yo de Juan 3:16 estoy sacando 5 divisiones mayores, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En este bosquejo, yo voy a poder trabajar dentro de estas divisiones mayores con temáticas incluso dentro de estas divisiones mayores. Por ejemplo, en el porque de tal manera amó Dios al mundo, yo puedo hablar de si Dios ama a todas las personas o si Dios solo ama a sus hijos. ¿Te das cuenta de esa diferencia? Si yo te pregunto esto como para participar, ¿qué tú me responderías? ¿Dios ama a toda la humanidad o Dios solo ama a sus hijos? Y esto te lo pregunto porque es un tema de conversación doctrinal, ¿no? ¿Por quién vino Cristo a morir? ¿Vino a morir por sus hijos o sus potenciales hijos en el futuro o potenciales hijos de Dios en el futuro? ¿O vino a morir por toda la humanidad? ¿Dios a quién ama? ¿Dios ama a toda la humanidad o solo ama a los escogidos? ¿De qué manera lo identificamos? Entonces, yo de esta primera división mayor puedo amplificar mis diferentes divisiones menores para explicar todo lo que te he mencionado. Y así vamos a continuar. Otro ejemplo más. Otro texto bíblico en la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Nuevamente, no hemos profundizado
en un texto bíblico, sino que textualmente el texto bíblico lo dividimos en sus ideas más concretas. No juzguéis, mi primera división mayor, mi segunda división mayor, para que no sean juzgadas, y en cada una de ellas yo voy a descubrir información relevante. Por ejemplo, con preguntas del cómo, cuándo, por qué, dónde, para qué, quiénes, cómo. En este caso, el no juzguéis, nosotros le vamos a hacer la pregunta, bueno, ¿qué es juzgar? ¿Por qué se prohíbe juzgar? Porque también otra parte de la Biblia nos dice, en cambio, que juzguemos con justo juicio o con juicio justo. Entonces, por lo tanto, ¿juzgo o no juzgo? ¿O cuál es el parámetro que el creyente tiene para juzgar o no juzgar? Entonces, ¿qué es mejor? ¿No juzgo o sí juzgo? Entonces, tengo mi división mayor, tengo mis divisiones menores, que es juzgar, y para qué y por qué se prohíbe. Mira que todo se formula en pregunta. Al menos desde mi punto de vista, siempre es importante que nosotros formulemos una pregunta. Yo, basado en este bosquejo, te diría, ¿el cristiano debe juzgar? Podría ser mi pregunta inicial de apertura para la enseñanza de esa predicación. Y en cada una de ellas, con mis divisiones subordinadas, con números arábigos envueltos por paréntesis, voy a empezar a explicar cada punto de vista. ¿Ok? Entonces, yo quiero que quede claro aquello. Yo con mi división mayor explico un punto macro, con mi división menor yo empiezo a explicar o desglosar, y con mi subordinada traigo más información de la pregunta anterior que va a complementar la primera. Nos damos cuenta de la misma manera en la división en la segunda división mayor, para que no seáis juzgados. ¿Cuál es el máximo peligro al juzgar? ¿Qué puede suceder con mi actitud de juzgar? ¿No? Y de esa manera te vas dando cuenta que con preguntas, con un buen texto bíblico, voy a poder descubrir información relevante. ¿Okay? Entonces, tenemos ya las divisiones mayores para ya ir completando. ¿Qué más nos queda? Hablábamos de texto bíblico, tema, título, introducción, objetivo, el bosquejo, y nos queda la conclusión y la aplicación. Cuando hablamos de la conclusión, nosotros nos vamos a dar cuenta que la conclusión tiene como objetivo recordarle a manera de resumen muy breve lo que nosotros hemos hablado. Lo más importante, en el caso del ejemplo anterior, la enseñanza principal tiene que ver con el no juzgar, así que lo podríamos enfocar en recordar las preguntas que nos invita a juzgar o no juzgar con justo juicio. ¿Cuáles son las características de la conclusión? Que haya claridad, nuevamente que esté sujeta al contenido. No voy a hacer una conclusión basado en otro tema, y siempre que todo esté escrito. Ya lo repetimos en clases pasadas, no te confíes de tu mente. Quizás cuando seas un predicador experto de muchos años, pero mientras tanto no confíes en tu mente, no confíes en tu recuerdo, incluso no confíes ni en la tecnología. Revisa siempre todos tus apuntes. ¿Cómo voy a elaborar una conclusión? Yo te mencionaba algo en el tema de la conclusión, que es lo que tiene que ver con ilustraciones. Si a lo mejor en la introducción no era apto poner una ilustración, acá en la conclusión tú podrías hacer uso de ese objeto físico material que ayuda a la gente a recordar esta enseñanza. Entonces lo podemos hacer con una canción, con un objeto material, con un testimonio, con una actuación, algo que a la gente le cause un impacto final de lo que está ocurriendo. Y ya a esta altura de la conclusión no tendría mucha lógica hacer alusión al trasfondo del texto. Te decíamos al inicio que cuando quieras hacer la introducción podrías hablar del contexto del texto bíblico, qué ocurría geográficamente, etcétera, etcétera. Pero ya en este momento de la conclusión, ya cerrando, es un poco más
complicado poder armar una conclusión basada en antecedentes históricos o en el trasfondo del texto bíblico. Un ejemplo, estimados amigos, hoy hemos hablado de 5 ideas que nos ha permitido entender el texto bíblico de Juan 3:16, ¿no? Y lo que se está haciendo ahí es un resumen de todo lo que está hablándose, ¿no? La aplicación, finalmente, recuerda que la conclusión es un resumen. La aplicación, finalmente, es cómo la persona va a poder utilizar esta información para ser aplicada en su vida diaria. Recuerda, mi querido predicador o predicador en potencia, que siempre que predicamos debemos darle a las personas herramientas para que puedan aplicar todo lo aprendido en su vida diaria. Yo no puedo pretender explicarle a la gente principios del reino si no recuerdo que son trabajadores, padres, hijos, empresarios, estudiantes, y que tienen muchos retos alrededor de estas diferentes actividades. De nuevo, debe estar escrita. El lenguaje debe ser subliminal. ¿En qué sentido? Ya lo voy a explicar. Y debe ser claro. ¿Por qué subliminal? Porque muchas veces, con el afán de hablar una verdad de Dios, nosotros no tenemos tino, ¿no? Incluso para decir verdades dolorosas, como para hablar del pecado, hablar del arrepentimiento, nosotros debemos pedirle mucha sabiduría para poder hablarlo de frente, pero con las palabras adecuadas. Recuerda que no se trata de lo que dices, sino cómo lo dices. Yo puedo tener una verdad y estar redarguyendo a alguien o corrigiéndole, pero si yo no uso las palabras correctas para mi corrección, lo que voy a hacer es más bien causar un tropiezo, un enojo, y las personas no van a ser bendecidas por lo que les estoy mencionando. ¿Ok? En la aplicación, yo te podría animar a que, si estamos hablando de los Juan 3:16, es valora lo que Jesús ha hecho en la cruz por ti. Valora el amor de Dios Padre. Él te ama, te espera con los brazos abiertos. Disfruta hoy en vida de ese sacrificio, porque lo puedes dejar pasar, pero ¿qué va a pasar si no lo abrazas hoy? ¿Estás listo para estar frente al Señor sin antes haber recibido a Jesús como tu Salvador? Estoy haciendo una aplicación con preguntas que confrontan a la gente para poder recibir el regalo de la gracia de Dios a través de Jesús. Entonces, antes de pasar a los diferentes métodos, en la tarea del día de hoy, ya vamos a empezar a armar un bosquejo. Yo te voy a pedir que tú busques un texto bíblico de tu preferencia, muy simple. No quiero que te compliques todavía, porque vamos a ir trabajando poco a poco, a profundizar un poco más, y que al texto bíblico tú le hagas una introducción. Obviamente ya tienes el texto, le pongas un título, ubiques un objetivo y al menos hagas 3 divisiones mayores y 3 menores. Las subordinadas, si todavía no te sale mucha información, no te frustres, lo vamos a ir consiguiendo poco a poco. Pero en principio, un bosquejo con 3 divisiones mayores y sus respectivas divisiones menores. Cerramos con la conclusión, que básicamente es el resumen corto, concreto, y la aplicación. Y esa va a ser tu tarea de esta parte, ya entendiendo todos los elementos. Recuerda que si algo no te ha quedado claro, aprovecha este video regresándolo y retrocediéndolo, pero también recuerda que tienes un link en Mostrar Más, donde tú vas a poder, a través de preguntas vía WhatsApp, poder despejar tu duda. Y si eres parte de Ciudad Refugio y nos vemos en nuestras reuniones presenciales, siempre va a ser un placer despejar cualquier interrogante que tengas. En nuestra próxima clase vamos a empezar a hablar de algunos métodos para poder seguir trabajando nuestros bosquejos, pero te animo a que ya empieces con este ejemplo de un bosquejo general. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga.